buenas tardes con las personas que nos van a estar acompañando el día de hoy. Agradecemos su presencia y esperamos que este evento pues sirva como un primer paso para algunas otras actividades que la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología vendrá realizando en los siguientes días. Agradecemos a las universidades que el día de hoy nos van a acompañar y a quienes están representando estas universidades. Y voy a proceder pues un poco a explicar la dinámica sobre la cual vamos a trabajar el evento el día de hoy. En sala tenemos en Zoom al padre Antonio Polo. Él es representante y ha venido trabajando en el proyecto de Salinas en Goranda. Yo creo que todos tenemos claro el salinerito. Entonces, pues él nos está acompañando el día de hoy. Adicionalmente, vamos a tener a nuestro coordinador de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, quien también nos estará dando algunas palabras y explicando cómo surge la red y cuál es el trabajo que ésta tiene. Tenemos adicionalmente representantes de la Universidad Estatal de Milagro. Arturo Rojas nos acompaña, él es rector de la universidad. También tenemos con nosotros a la Universidad de la SUAY, su representante, el doctor Francisco Salgado, también rector de esta universidad. Tenemos a la Universidad Andina Simón Bolívar, nos acompaña el doctor Wilson Araque, él es el vicerrector de la Universidad Andina. Tenemos también al Instituto de Altos Estudios Nacionales, nos acompaña el doctor Fernando López, rector también de esta universidad. Y finalmente tenemos a la Universidad Estatal de Milagro, nos acompaña Fabricio Guevara, también rector de esta universidad. La dinámica que vamos a tener, como mencionaba al inicio, va a ser la participación del padre. Él va a empezar dándonos unas palabras y luego vamos a tener intervención de cada uno de los representantes de las universidades que he mencionado. Al finalizar estas participaciones vamos a tener una ronda de preguntas. Ustedes pueden ir planteando sus preguntas a través de los comentarios que tenemos en la sección de Facebook, ¿sí? Se irán recopilando estos comentarios y al final, repito, haremos las preguntas a cada uno de los participantes. Sin más, y esperando pues que nos puedan acompañar en sesiones subsiguientes que tendremos, vamos a estar realizando esta actividad cada 15 días. Doy paso al doctor Efraín Naranjo. Efraín es coordinador de la red y nos va a hablar precisamente un poco de cómo surge la red y cuál es el trabajo que estamos queriendo desarrollar. Buenas tardes con todas, buenas tardes con todos. Doy un afectuoso saludo a todos que nos están acompañando en esta videoconferencia. Tenemos que iniciar por estas tecnologías. Realmente esta contingencia nos ha obligado a que aprovechemos estos espacios y que, quién sabe, nos pintan momentos interesantes de poder generar estas interacciones que posiblemente por las distancias no es posible. Quiero dar un particular agradecimiento y saludo a nuestros colegas, amigas, amigos de las redes en el Brasil, que lo están acompañando también a través. También, de igual forma, a colegas, amigas, amigos que están en Colombia, ¿sí? Que están participando también en este trabajo. También quiero agradecer a los panelistas que están acompañándonos en esta videoconferencia por haber organizado sus agendas a pesar de lo complejo que es realmente. Sí, es muy meritorio el tiempo que ustedes nos están regalando para compartir en este evento. La Red de Estudios Organizacionales y Tecnologías, REOID, está conformada por investigadores e investigadoras de las Facultades de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional, por investigadoras e investigadores de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad de la SUAY y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta red se conformó a inicios de
del año 2019 y hemos ido realizando varias actividades. Una fue precisamente al finalizar el año anterior que organizamos el Encuentro Internacional de Gestión Social. Conscientes que esta crisis debe impulsar un espacio de reflexión, es el momento de apropiarnos del tiempo y de romper con el cronómetro para construir un conocimiento emancipador. Es el momento de resaltar lo que la lógica del mercado ha calificado como saberes inútiles por el simple hecho de no producir ganancias. Es el momento del rescate, del diálogo, de la cultura, de la lectura que nos permita comprender que solo la solidaridad, la cooperación, la fraternidad deben ser los pilares de una nueva sociedad, una sociedad humana. En este orden de cosas, la REOIT da inicio a un ciclo de videoconferencias denominadas de la competencia a la cooperación. Estas videoconferencias serán cada 15 días y mantendremos los canales de diálogo a través de los diferentes medios como la página web de la REOIT, correo electrónico, el Facebook. Para inaugurar esta serie de videoconferencias, hemos considerado iniciar con el proceso comunitario de la parroquia Salinas, que es una experiencia emblemática que cuenta con 50 años y ha estado encabezada por el padre Antonio Polo. Salinas es una parroquia localizada en la Sierra Central del Ecuador, con una temperatura promedio de 12 grados centígrados, a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar y pertenece al cantón Guaranda, en la provincia de Bolívar. Durante estos 50 años, Salinas pasó de ser una comunidad sumida en el tema pobreza a ser una parroquia que en la actualidad tiene un índice de empleabilidad de la población económicamente activa del 98%. Este ha sido un proceso en el que siempre se priorizó el interés de las personas por sobre el interés financiero. No se consideró los fundamentos gerenciales tradicionales. Quiero citar dos casos concretos. En 1978, en el Ecuador, el gobierno suizo realizó un proyecto para el desarrollo de queseras rurales. En este proyecto estaban consideradas poblaciones de las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Salinas no tenía ninguna condición para participar en el proyecto de quesos, pero la influencia del obispo de Guaranda, Monseñor Cándido Rada, logró que Salinas fuera incluida y de los 3 lugares, el único que tuvo éxito con productos de calidad fue Salinas. La lógica mercantil recomendaba que se construya en Salinas una fábrica grande y todas las comunidades se convirtieran en proveedores de materia prima para garantizar la rentabilidad financiera de la producción de queso. Pero el padre Antonio Polo se opuso a esta recomendación e inició un proceso de descentralización de la producción hacia las comunidades. Actualmente en la planta de Salinas se procesan 4.000 litros de leche diarios y en las 24 comunidades se procesan cerca de 8.000 litros de leche diarios. Y todas estas comunidades productivas, su funcionamiento, en todas estas unidades productivas, su funcionamiento, ¿sí?, ha permitido que sean rentables. Pero lo más importante es el impacto social en cada comunidad, que ha permitido que construyan su propia historia y la gente no migre a las ciudades. Esto es una muestra de que es posible desde los márgenes construir sistemas productivos cuyo principal interés es el bienestar de las personas. Consideramos que esta experiencia puede constituir un aporte muy importante para proponer salidas a la crisis que nuestros pueblos tendrán que enfrentar luego de la crisis sanitaria. Bienvenidos, bienvenidas a esta videoconferencia. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a dar paso al padre Antonio Polo. Como había mencionado al inicio de este evento, el padre ha tenido una gran influencia dentro de lo que es el desarrollo de Salinas en Guaranda y nos va a estar compartiendo pues unas palabras. Muchas gracias, padre, por su presencia. No, gracias a ustedes y felicitaciones por esta iniciativa. A mí me encantan palabras como red, consorcio, son palabras que unen. En un momento histórico en que se erigen fronteras por todos los lados, bueno, ahora hasta por razones de salud, pero hay una enfermedad más grande que nos impide abrir las fronteras y hacer redes, consorcios. Y creo que
me entero recientemente, a pesar de una larga amistad con Efraín, pero y me encanta y agradezco mucho que se nos considere parte de esta red en la medida que podamos hacerlo. Salina ha vivido 50 años de historia, pero quiere proyectarlo hasta los próximos 50, justo en base a estos valores de encuentro de pueblo, de unión de esfuerzo, de intercambio de experiencia, para surgir juntos, caminar juntos. Bueno, la historia de Salina es un poco lo que se ha resumido. Salina era hacienda y la hacienda no era ni competencia ni colaboración, era explotación. Pero al liberarnos de la hacienda, bueno, tuvimos primero una opción inicial, que era de hacerlo con la violencia, invadiendo la tierra o comprando la tierra que había sido ancestralmente propiedad de nuestros campesinos. Monseñor Rada nos aconsejó, a pesar de que se tiene todo el derecho, hasta tendría que devolver todo lo que ha robado, pero pero lo que con la violencia se consigue, después con la violencia se maneja, y había conocido varios casos de invasiones que habían acabado en conflictos internos. El FEP prestó el dinero y nos endeudamos para adquirir la tierra de nuestros padres. Pero ese esfuerzo, aunque pasando un poco encima al derecho, en sentido ético, y ya ha sido la solución, porque al endeudarnos tuvimos que pagar la deuda. Al pagar la deuda teníamos que mirarnos y optar de nuevo entre que cada uno surgiera por su cuenta y caer de nuevo en manos de nuevos patrones, o caminar juntos. Como habíamos caminado juntos en la hacienda, pero bajo padrón, ahora caminar juntos bajo ese ideal de camino común. Bueno, la opción creo que ha sido aceptada. No es que el sentido comunitario ha venido de otros países ni de otras personas, sino de nuestra gente. Y es la gratitud más grande que yo tengo al país, mi gente, de haber podido vivir mi sacerdocio en un ambiente donde el Padre Nuestro no es solo una palabra que dice adiós, y nuestro pan de cada día una mentira que repetimos cada día, porque es nuestro en la iglesia, pero fuera de la iglesia es mi pan. Gracias a Dios, Salina ha optado por el camino de la colaboración, de caminar juntos. Necesitaba motivación y servicio. Siempre mi padre y mi madre discutían, creo yo, entre ellos. Mi mamá diciendo, tú sabes motivar a la gente, te irá muy bien. Mi padre decía, no le hagas caso a tu mamá. A la gente no le interesa motivación, le interesa servicio. Bueno, obvio, tienen razón, cambio. Teníamos buenas motivaciones de cultura ancestral, de origen pastoral, pero también pudimos, con la ayuda de muchas personas, porque a veces se resumen en pocas, pero son muchas personas que han colaborado para que exista un buen servicio. La gente se mueve por motivaciones, pero si no hay el servicio que acompaña, si a la quesera no le pago un buen precio, no le pago puntual, no le hago un buen trato, adiós motivación también. O sea que ese ha sido el camino de salida entre motivaciones y servicio. El servicio obviamente ya tiene instrumentos, y poco a poco los instrumentos que hemos implementado lo hemos venido también catalogando un poco. El Salina Yuyay, el Museo Proyección a Futuro, de los 50 años, quiere recopilar bien estos valores y también los servicios. Por ejemplo, un servicio importante es que los medios de producción sean colectivos. El dueño de las máquinas es dueño de la gente. El dueño de la tierra es dueño de la gente que le trabaja. Y ya de patrones habíamos tenido durante 100 años ya, y con los medios de producción colectivos, esto me ayudó también el doctor Efraín a llevarlo bien ese criterio, ya es la apertura que nadie sienta dueño de nadie, sino de la tarea que tiene que corresponder a su compromiso. Eso de la motivación, hemos visto eso del servicio, y de los instrumentos. El instrumento, los medios de producción colectivo. La venta también bien organizada para que lo que es el esfuerzo de
hacer las cosas tenga su premio. Muchas instituciones ayudan a la gente a aprender a hacer las cosas y como que el asunto de la vida es secundario. No, es fundamental. De hecho, la primera experiencia que hicimos de que será, me avisa cuando falta 5 minutos, ya, hemos fracasado porque no sabíamos dónde vender los quesos. Lo hacíamos los mismos quesos que hacíamos con los patrones. El queso andino es un queso cordobés fundamentalmente. Bueno, ya. José Dubac nos enseñó no solo a hacer los quesos mejores, diversificando, sino nos abrió la tienda en Quito. Esto de tener un servicio común de venta ha sido también uno de los instrumentos fundamentales. Ya. El voluntariado ha sido también un gran apoyo, un gran ayuda. Yo siempre hablo de los de José, pero representan a 300 personas. Bepi Tonello y a José Dubac y José Beroy, ya, cada uno en otra lengua, pero aquí han sido José los tres, y cada uno ha dado su aporte, José desde el punto de vista ideal y de la organización, José Dubac del valor agregado a la materia prima. El Ecuador tiene un montón de materia prima que se desperdician, y o lo vende como materia prima sujeta a la explotación de todos los intermediarios del mundo. Y José Beroy nos ha hecho renovar el impulso a defender la naturaleza, a valorarla en todos sus aspectos. Pero, como digo, me gusta citar a los tres porque representan un poco el ámbito en que han trabajado centenares y centenares de voluntarios, que nos transmite una idea, que es lindo dar la vida para los demás y lo que hemos aprendido es bueno, y hasta nos consolida el aprendizaje poderlo compartir. Y de ahí viene la idea de que al futuro tenemos que proyectar esto ya incluso desde el país. Por ejemplo, voluntariado del sur para el sur. Y cuando hablamos de comercio, ya abrir el comercio de Salinas a todos los que entren en esa visión de trabajar a través del campo de los consorcios. Ha funcionado muy bien. El consorcio sigue funcionando, el consorcio de que sería rural, pero yo digo siempre los dedos de la mano son 5, que sería rural. Falta consorcio de confitería, todos los productos de dulce. ¿Cuántas riquezas tiene el país para elaborar cualquier clase de producto de dulce? Los chocolates, los turrones, las mermeladas, etcétera, etcétera. Las convites. Es lindo hacer fritada con los chanchillos, es riquísima, pero se acaba en un día. Se puede hacer los embutidos, ya. Cada producto. Los productos naturales, ya. El Ecuador también tiene una riqueza enorme. Y algunos ya desde tradición, como hierba medicinal, otros de un poco novelero, como la moringa, el sacha inchi, el ruibarbo. Y hay listas grandes de posibilidades. Y último, la parte artesanal, que es un poco la más difícil porque implica mucho eso de competencia también con otros países vecinos, pero que también sí se sostiene. Son los ámbitos del trabajo campesino, son los ámbitos que se ha demostrado que pueden funcionar con tecnología que sigue ajustándose a lo largo del tiempo, empezando de donde se puede, no llaves en la mano, nada, sino empezando a hacer las pruebas. Acabamos de hacer un licor de ruibarbo en la cocina, y ahí en esta cocina han nacido muchas de estas cosas que después han tomado su rumbo hasta a nivel internacional. Ya, estamos ya cerca del tiempo. Yo agradezco mucho esta oportunidad de que nos vean. Queremos que nos vean. Tanto nos ven y tanto nos llevan a seguir por el camino. Tanto nos ven y tanto nos motivan a difundir lo que hemos aprendido con la ayuda de Dios y de tantas personas. Puede seguir más tiempo. Puede seguir más tiempo. Ya, pero sí, tener más... No, puede seguir. No. Siga nomás. Ya. Bueno, y invito a venir a ver Salinas, claro, ahora no se puede. Ahora Salinas es una plaza vacía, hace llorar, porque Salinas siempre es lindo, con grupos de escuela, con estudiantes, con campesinos, con turistas. Ya, esto, Salinas está como reflexionando, aprovechamos para preparar bien lo de Salinas Yuyay, la memoria de Salinas. Tenemos un equipo ya bastante bueno. En el equipo nos hemos permitido incluir al doctor Efraín Naranjo como experto externo en vinculaciones académicas. Habrá vinculaciones con grupos de voluntarios, habrá vinculaciones con grupos campesinos, pero
la vinculación académica es fundamental para la historia de Salina. Y de paso, por favor, todo lo que tenga documentos sobre Salina, una parte del museo está dedicada a concentrar todo esto digitalmente, de manera que quien quiera hacer un estudio sobre Salina pueda ver cuántas cosas se dijeron de toda clase, fundamentalmente positiva. También ha habido crítica y todo es bienvenido para entender o buscar entender mejor un proceso de 50 años que no se ha dado en todas partes del mundo con tanta fidelidad y con el éxito que se nos reconoce. ¿Qué tal estuve, Cristina? Muy bien, padre, muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo y que usted haya estado pendiente del tiempo, nos da ejemplo. Y así pues vamos tomando los tiempos. Muchísimas gracias, padre. Antes de dar paso al resto de nuestros panelistas, les recuerdo que estamos recibiendo preguntas en nuestros comentarios de Facebook. A las personas que están asistiendo, a su vez también les voy a pedir que compartan este evento. Para nosotros es muy importante que las palabras del padre puedan ser retransmitidas y que obviamente también las palabras de las personas que vienen a continuación puedan ser escuchadas. Nuestra intención, como se mencionaba al inicio, es, y como ha estado puesto en la convocatoria de este evento, es que empecemos a generar nosotros mismos propuestas, que empecemos a pensar. Ese era el tema, ¿no? Una invitación a pensar desde nuestras problemáticas y obviamente tomar en consideración todo lo que nos ha comentado el padre, ¿no? Ir haciendo nuestras propias experiencias. Nuevamente repito, entonces, por favor, les pido que compartan el evento y que además sus preguntas van a ir siendo recuperadas a través de los comentarios de Facebook. Y pues posteriormente al final vamos a tener un espacio para las preguntas, ¿no? Una vez dicho esto, le voy a dar la palabra en el orden en que fui haciendo la presentación al inicio al doctor Arturo Rojas. Él es rector de la Universidad Estatal de Milagro y nos va... De Bolívar. De Bolívar. Le damos la bienvenida y nuevamente muchas gracias a usted por haberse dado el tiempo de compartir con nosotros, ¿no? Siempre es importante esas posibilidades de ir articulando e ir generando propuestas en conjunto. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente, un gusto poder participar en un grupo muy selecto, al haberle escuchado al padre Antonio Polo, un referente realmente de la colaboración, de la cooperación, del desarrollo comunitario, y que estos espacios ahora nuevos, en la mayoría para muchos, resultan imprescindibles, resultan especialmente halagadores, por cuanto en un momento de presencia síncrona podemos hoy discutir, conversar, tratar estos temas que son tan interesantes y que van a marcar un nuevo estilo de vida de aquí en adelante. Las situaciones que hoy se nos han presentado permiten conjugar una serie de elementos que se van prácticamente catalogando en estas palabras, como estamos diciendo, la colaboración, la cooperación, la articulación, tan necesarias ahora para poder lograr ese desarrollo comunitario, ese desarrollo colectivo. Es así que desde los espacios universitarios, a través de los docentes, a través de los investigadores, se tienen que ir buscando nuevas formas de ir entrelazando estos lazos que son muy importantes para lograr el desarrollo comunitario, el desarrollo social. Bien se lo dijo, hoy vivimos bajo esquemas que nos van a permitir establecer redes de cooperación, consorcios, y más que todo tener en ese concepto muy claro que se llama el caminar juntos. Definitivamente, esto nos va a generar un impacto social en la comunidad. Buscamos precisamente orientar ese bienestar hacia la comunidad. Vamos, creo, haciendo este esfuerzo, este camino muy interesante, pues los ejemplos que se van viviendo en la sociedad nos van dando la razón de que juntos se pueden hacer mejor las cosas. Prácticamente los modelos de trabajo colaborativo van estableciendo el reconocimiento de habilidades,
de destrezas, de capacidades individuales de cada miembro de la comunidad, de cada miembro de los equipos, que estas al ser conjugadas en un proyecto o tarea asignada generan mejores resultados, lo cual es crucial porque los equipos de trabajo son el mejor escenario para desarrollar las capacidades individuales. Entonces, fundamentalmente tenemos que saber diferenciar entre lo que son los modelos que hoy se nos presentan de competencia, ¿no? Y establecer también qué tipo de escenarios se tienen que propiciar para buscar la manera de cómo confrontarlos. Y en esto está precisamente también ver ese modelo de competencias, debido a que el trabajo en equipo representa una de las competencias participativas fundamentales dentro de las organizaciones. Uno de los puntos medulares de estos esquemas se basan precisamente en la cooperación. Y esta nos permite visualizar al colaborador, nos permite visualizar a la organización como un todo, de tal manera que esta unidad tiende a ser dinámica. Esta unidad también tiene que ser cambiante y flexible a la vez, y generar la capacidad de adaptación en los diferentes niveles que lo van componiendo. De esta manera vamos viendo que el trabajo se tiene que asumir como un proceso donde el resultado final es mucho más que la suma de cada una de las múltiples acciones. Esta visión permite que los procesos no sean estáticos, sino que se mantengan en constante mejora, gracias precisamente a los aportes que los miembros de la comunidad, del grupo, del equipo mismo brindan, ¿no? Dentro de estas habilidades tenemos que ver cómo se van desarrollando estos equipos, y yendo por este camino se estará estableciendo un esquema cooperativo o colaborativo, donde que tiene que identificarse con claridad los objetivos de alcanzar. Tienen que asignarse tareas de acuerdo a las competencias, a las destrezas de cada miembro del equipo. La coordinación y la planificación, eso es muy importante. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, que la vida nos ha dado esta oportunidad de ver cómo seguir colaborando a través de estas alianzas estratégicas que vamos buscando, y que estos medios hoy, a través de las redes, a través de las herramientas tecnológicas, permiten hacernos este acercamiento para precisamente llegar a ese intercambio de información, tal como lo estamos haciendo en este momento. Y esto nos conducirá, lógicamente, a obtener posteriormente una retroalimentación constante que servirá para enriquecer, que servirá para alimentarnos en todos los procesos que se tiene que vivir en esta nueva sociedad, en esta sociedad que hoy ha marcado prácticamente un nuevo estilo de vida. La pandemia que estamos viviendo en tiempo de crisis es el momento más oportuno para llegar a establecer nexos de cooperación. De todas maneras, en esta situación tenemos que propiciar un énfasis en el trabajo cooperativo. Este nos va a permitir promover precisamente lo que estamos hablando, de la creación de alianzas entre instituciones afines. Y esto nos permite tener la posibilidad de superar muchas limitaciones que en ocasiones obstaculizan o que no permiten desarrollar proyectos importantes. Por tanto, todos los involucrados en un proceso de esta índole deben estar conscientes del esfuerzo, de los recursos, de las habilidades individuales, de las técnicas que tienen que desarrollarse precisamente para que exista una sinergia y para que este proceso se convierta en algo exitoso. De este modo, creo que la creación de alianzas institucionales resulta muy fundamental, precisamente para mantener las buenas relaciones entre las organizaciones, entre los miembros de los equipos, entre los miembros de la comunidad. Nos permite también visualizar con claridad los objetivos que cada organización quiere alcanzar, y de esta manera poder fusionarlos de manera tal que se contemplen los intereses que todas las partes requieren. Organizar y planificar es una de las actividades importantísimas de todas las actividades, pero estas tienen que producirse de manera equitativa. Coordinar la gestión y administración de los recursos necesarios es muy importante, por cuanto hoy tenemos que optimizar absolutamente todos y cada uno de los recursos que están a disposición de las instituciones. Prever y visualizar qué posibles obstáculos se nos presentan y tener planes para afrontarlos de forma adecuada. Son tantos temas interesantes que nosotros podemos irlos
abarcando, ¿no? Desde todos los puntos, desde todas las visiones, inclusive de cada una de las cosmovisiones que se nos presentan en la sociedad. De todas maneras, como se ha dicho en esta introducción, es muy importante que vayamos las instituciones, la universidad, junto al pueblo, junto a la sociedad, construyendo escenarios colaborativos, construyendo escenarios que permitan precisamente mirar un desarrollo comunitario, un desarrollo participativo, donde que vayamos trabajando absolutamente con todos los actores locales, internos y también externos. En este sentido, es muy importante que todos estos elementos que se van configurando dentro de estos espacios sean aprovechados de manera real, de manera objetiva. Tendremos pues la oportunidad de seguir estableciendo en los próximos 15 días, como se ha manifestado el día de hoy, para seguir reuniendo a más actores que podamos participar de estos procesos. Es muy importante entonces agradecer la participación que nos han brindado como Universidad Estatal de Bolívar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rojas, por acompañarnos y por sumarse a esta iniciativa que estamos teniendo. Nuevamente les repito que estamos recibiendo preguntas en nuestro espacio de Facebook, ¿sí? Doy el paso entonces ahora al doctor Francisco Salgado. Él es rector de la Universidad del Azuay y de igual manera nos compartirá unas palabras. Les recuerdo un poquito nada más los tiempos para que tomen en consideración 5 minutitos. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias Cristina, un gusto muy grande estar con todos ustedes, queridos amigos de mucho tiempo, algunos más recientes. El padre Antonio Polo hizo una magnífica introducción y él ya nos tiene acostumbrados a que nos roba el discurso, porque realmente al hablar de la vida se puede hablar con mucha sabiduría como él lo hace. Yo quisiera tomar en relación con lo que nos dijo el padre Antonio y su experiencia en Salinas, lo que ha reflexionado al respecto un gran filósofo contemporáneo a mi juicio, que es Leonardo Boff. Leonardo Boff ha dicho que hay 4 cosas que deberíamos ver de lo que esta situación grave que afrontamos como humanidad nos puede revelar de lo que es auténticamente la naturaleza humana. La primera de ellas es que somos seres de relación. No podemos vivir aislados. No es posible. Por más que intentamos poner barreras, nosotros las superamos. Por lo tanto, eso es lo primero. Nosotros tenemos que tender puentes hacia los otros y no muros que nos aparten. Porque viene este enemigo invisible y ante ellos los muros no cuentan nada. Y más bien son los puentes de colaboración los que son necesarios. Y este es el segundo punto que dice Boff. Todos dependemos de todos. Todos dependemos unos de otros. No hay posibilidad de salvarnos de esta situación si no es que me salvo yo a través de ti. Nos salvamos nosotros a través de ustedes. Nos salvamos nosotros a través de los otros. Por tanto, todo individualismo que está acendrado en la versión extrema del capital es totalmente falso y es antihumano. En este caso, nosotros estamos muy claros que la salud de todos depende del cuidado que todos demos para poder superar este tema. Por lo tanto, esta condición significa que la solidaridad es fundamental valor de la humanidad. Un trabajo muy interesante de Harari sobre la historia de la humanidad
dice que la diferencia por dos aspectos fundamentales. El uno por la capacidad de crear símbolos, es decir, el de la cultura con el cual nosotros nos movemos, y el otro es la capacidad de cooperar, de trabajar juntos, la capacidad de la solidaridad. Un tercer punto que dice Bob es de que los seres humanos somos seres de cuidado. Es decir, sin el cuidado desde nuestra concepción y a lo largo de la vida, nadie podría subsistir. Tenemos que cuidar de todo, de nosotros mismos, de los otros, de la naturaleza, porque de lo contrario, no solamente vendrán otros virus dañinos, porque esto de seguro va a pasar en el futuro, sino que vamos a atender otras afrentas a la humanidad que cada vez son más frecuentes por el tema del cambio climático, como las sequías desastrosas, inundaciones devastadoras, cambios climáticos extremos en suma que podrían poner en riesgo la vida sobre la Tierra. Y digo esto de que las pandemias serán muy frecuentes en el futuro, porque yo recuerdo hace 15 años, cuando yo era vicerrector en la Universidad de la SUAY, planteé en el Consejo Universitario considerar una carrera para formarnos, un posgrado para formarnos para enfrentar las pandemias. Porque esto era muy conocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, la mayoría se rió porque no era aparentemente un conocimiento para resolver un problema presente. Pero en realidad yo creo que cada vez más nosotros tenemos que saber cómo vamos a actuar para vivir juntos en comunidad, con cuidado. ¿Qué va a pasar con las ciudades? No puede seguir en la forma como las tenemos. También eso significa un respeto para el cuidado que la ciencia puede dar. Que no se trate de curas milagrosas o de panaceas que no solamente embaucan, sino que nos hacen perder esfuerzos. Por lo tanto, la Madre Tierra necesita del cuidado. Y nosotros necesitamos de ese cuidado para nosotros y para los otros. Y yo creo que un tema también fundamental es de que somos corresponsables. No tenemos que echar la culpa de la solución solamente a los gobiernos o a aquellos que piensan distinto que nosotros o que tienen más o menos que nosotros. Nosotros tenemos que actuar todos juntos en la solución. Y eso de alguna manera piensa la necesidad de fortalecer alguna forma de gobernanza planetaria. Porque en efecto, lo que hemos visto es un cuestionamiento de la posibilidad de actuar de una manera concertada con lo mejor que tiene el ser humano en una gobernanza planetaria que desafortunadamente ahora no ha ocurrido y la Organización Mundial de la Salud no lo ha podido tener. Y por último, también somos seres de espiritualidad. El mundo se mueve a través del espíritu, cualquiera que sea nuestra concepción de lo que ello significa en nuestras propias vidas. Y eso significa que, en efecto, hay cosas mucho más allá que los bienes materiales. Y solamente son las razones del espíritu las que nos podrán llevar adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por su intervención. Gracias por sus palabras siempre motivantes, siempre dándonos esas fuerzas que se necesitan. Continuamos con las intervenciones. Tenemos a continuación la intervención del doctor Wilson Araque. El doctor Araque es vicerrector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias Cristina. Y bueno, un saludo a todos. En primer lugar, mi felicitación y admiración, sobre todo mucha admiración al padre Antonio Polo. Sobre todo porque siempre en él he visto que él ha llevado a la práctica un valor muy importante que es la coherencia entre el discurso y la acción. Creo que en eso
como le digo, padre, le respeto mucho y admiro mucho, porque hay mucha gente que a ratos tienen discursos izquierdistas, pero en el ámbito privado les encanta el consumismo capitalista. Pero en el caso suyo, en cambio, no, hay coherencia, y por eso le felicito y le admiro mucho, estimado padre Antonio Polo. Y creo que con todo el trabajo que usted ha venido haciendo ahí en Salinas lo demuestra. Creo que usted nos explicó muy bien cómo ese proyecto, ¿no es cierto?, ha ido funcionando por mucho tiempo, ¿no? Por mucho tiempo, en donde a partir de esos procesos asociativos, ¿no es cierto?, en donde en ese proceso asociativo yo un poco estaba notando las palabras que usted lo decía, y ayer esas coincidencias de la vida, no ayer, sino hoy a la madrugada, porque ahora con esto del aislamiento social obligatorio, uno ya se despierta, ya no sabe a qué hora se despierta bien, entonces a las 5 de la mañana ya estaba, o 4:30 creo que ya estaba despierto. Y justo pasaban en la televisión un reportaje que en su momento lo habían hecho justo de Guaranda en este programa Ecuador Multicolor. Y ahí, al escucharle hoy día, efectivamente se repetían muchas de estas palabras, ¿no? Cooperación, colaboración, el compartir, el ser solidarios, el tema de la gratitud, el tema de la reciprocidad, el tema de que el nosotros debe estar por encima del yo egoísta, ¿no es cierto? El tema del trabajo colectivo. Y creo que eso es interesante en todo ese trabajo que usted ha apoyado, pero además de esos elementos, si ustedes quieren, de preocupación social, de bienestar, de lograr que la gente mejore sus estándares de vida ahí en Salinas, y por supuesto también en el resto de lugares de donde se proveen también de algunos insumos para desarrollar los productos. Pero cuando uno analiza el caso, se observa, o sea, además de ese espíritu colaborativo, muy preocupado por el tema social, pero se encuentran, por ejemplo, usted mismo lo señalaba, padre, cuando citaba a algún voluntario, y hablaba y decía, nos permitió dar valor agregado, que eso es importante, dar valor agregado, o sea, ya no solamente es la leche, sino que la leche también se convirtió en otros productos, ¿no? En quesos, el tema también de la creatividad, la innovación, se observa ahí el tema de la innovación, por ejemplo, justo ahorita que estaba acá conectado, acabé de recibir un correo de la revista Gobernar, que es esta revista de políticas públicas y gobierno de la Universidad de Binghamton de Estados Unidos, de que acaban ya de publicar un artículo que con 2 colegas más lo publicamos, y que titula Proceso de Innovación Social en las Organizaciones de la Sociedad Civil del Ecuador, en donde de alguna manera se evidencia con lo que encontramos ahí que se puede innovar. Y en el caso de lo que ustedes lo hacen ahí es innovación, pero por supuesto con un fuerte espíritu de cómo hacer el bien a los demás. Entonces yo creo que en eso felicito, se observa mucho de esos elementos, y por eso ese proyecto se ha mantenido en el tiempo y creo que se seguirá manteniendo en los próximos años. Ahora, un poco tratando de enfocarnos a lo que está ocurriendo en el momento actual, ¿no? Justo estaba escribiendo, porque me habían pedido de una revista digital que escribamos un artículo sobre cuáles son las oportunidades o cuál es la situación, ¿no es cierto?, de los emprendedores, de las micro, pequeñas empresas, de los actores de la economía popular solidaria frente a esto que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y creo que ahí algo importante que debemos resaltar, y ahí voy a citar una frase del Papa Francisco, que lo dijo exactamente el día jueves 27 de marzo, en una misa que él daba y daba la bendición al mundo. Y él decía, claro, ¿no? El mundo estaba ya enfermo. Palabras textuales del Papa. Dice, el mundo ya estaba enfermo. Y creíamos que no íbamos a enfermar, así lo dijo el Papa. Ya estaba enfermo, pero él se refería a que estaba enfermo por 2 razones, y lo dijo él. Porque seguíamos ahí que un poco orgullosos, que nos creíamos invencibles, y no reconocíamos algo que era el tema de la inequidad social y el tema del maltrato a la naturaleza. Y eso lo dijo el Papa. O sea, ya el mundo estaba enfermo. Entonces yo creo que atrás de eso nos está diciendo que hay unos desafíos que hay que tomarlos en cuenta para lo que ahora estamos viviendo a partir de un aprendizaje real que lo estamos viviendo todos, ¿no? Entonces, en medio de esa situación, de que es obvio,
Cuando retornemos, y no será un retorno inmediato, sino será paulatino, y creo que la reflexión es cómo ir corrigiendo esas inequidades, cómo ir corrigiendo esos elementos negativos que salieron a flote ahora, ¿no? Mucha gente, el último premio Nobel de Economía, ¿no? Que está otorgado el premio a tres profesores, entre ellos una mujer. En una entrevista, ella decía, bueno, o sea, ¿cómo puede a la gente decirle que se quede en la casa si no le garantizamos el alimento del futuro inmediato? Entonces creo que ahí están esos desafíos. Y por otro lado, ya yendo al tema de los actores de la economía popular y solidaria, de las pequeñas empresas, de las microempresas, surgen oportunidades en este entorno, porque no olvidemos, con esta situación, se va a dinamizar el consumo interno, porque probablemente no vamos a tener los dólares para importar. O por otro lado, simplemente ni siquiera vamos a poder comprar productos en el exterior, porque los países darán prioridad de consumo a los productos que ellos fabrican a sus consumidores nacionales. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad, porque ahí vamos a tener esa posibilidad de que esas micro, pequeñas empresas, los actores de la economía popular y solidaria puedan convertirse en esos buenos proveedores, y de esa manera, claro, ahora, claro, para ser esos buenos proveedores también tienen que mejorar. Entonces yo creo que van surgiendo en medio de ese túnel oscuro, ¿no? Ese túnel oscuro lleno de incertidumbres. Creo que de alguna forma hay que ir encontrando algunas luces. Y creo que eso era un poquito lo que quería compartir, y cierro con lo que inicié, porque yo admiro mucho, como vuelvo a señalar, estimado padre Antonio Polo, es sobre todo el tema de la coherencia. Y una de las cosas que en mi vida personal más valoro en las personas es cuando veo coherencia entre el discurso y la acción. Pero cuando uno observa esas incoherencias, en que claro, son buenos dando el discurso, unos discursos bien bonitos, y después en sus acciones hacen todo lo contrario y simplemente están maquillando sus actuaciones, yo creo que inmediatamente uno rechaza. Y el tema es que esas personas que no son coherentes, la gente se da cuenta tarde o temprano, y después inmediatamente no les apoyo. Pero en el caso suyo, padre, como digo, le admiro mucho, sobre todo porque encuentro ese tema de la coherencia entre el discurso y la acción. Gracias. Muchísimas gracias por la intervención del doctor Araque. Continuamos con la participación del doctor Fernando López. El doctor López es rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenas tardes con todos y con todas. Buenas tardes a la red que tiene la gentileza de escucharnos. Buenas tardes a todos los compañeros que han tenido la inmensa dicha de poder organizar este encuentro. Y quisiera agradecer profundamente la presencia del padre Polo, ¿no? Y me da mucha alegría poder compartir también con los colegas profesores que eventualmente estamos como autoridades de nuestras universidades. Sin duda alguna, la experiencia del padre Polo es una experiencia singular, ¿no? O sea, la literatura ya desarrollada desde la perspectiva de los estudios de la gerencia social, de la gestión social, ¿no? De la política social, colocan el trabajo realizado en Salinerito como una de las experiencias más importantes de trabajo comunitario en América Latina y en el mundo, ¿no? Está en el mismo nivel de Villa El Salvador, está en el mismo nivel de los trabajos realizados en México, está en el mismo nivel de trabajos que han sido resaltados en la literatura académica, pero principalmente están en el nivel de la sociedad, ¿no? Es por eso que yo quisiera colocarme, hoy más que nunca, ¿no? Hoy más que nunca quisiera colocarme no en el pedestal del conocimiento de la universidad, ¿no? Sino en el espacio humilde del aprendizaje a través de la experiencia que en este caso ha brindado
el salinerito a todos los ecuatorianos. Para mí es un inmenso placer poder trabajar temas vinculados con política social. Y ahí quisiera yo sí hacer un reconocimiento, siempre se debe reconocer, ¿no? Muy probablemente este momento estamos presentes aquí, ¿no? Por el trabajo realizado anteriormente por otros profesores intelectuales, ¿ya? Que han colocado la gestión de las comunidades, el trabajo comunitario, ¿no? Como un hecho importante en la sociedad moderna, ¿no? Particularmente mi agradecimiento, mi reconocimiento al profesor Fernando Tenorio, ¿no? El que impulsó el concepto de gestión social en América Latina y también en el mundo. La experiencia del salinerito es sin duda alguna una experiencia vital, ¿no? Probablemente es uno de los elementos que van a ser replicados, ¿no? En la necesaria transformación que debe tener el Estado este momento, ¿no? Ya colocaron mis compañeros antecesores, ¿no? En que estamos viviendo un momento de ruptura, ¿ya? Un momento de ruptura necesaria que se ha dado en la sociedad, en el Estado y en la humanidad, ¿no? Esta necesidad de un respiro propio ante lo que hemos hecho, ¿no? Un Estado desigual, una sociedad inequitativa, un Estado en donde se privilegia el capital, un Estado en donde se privilegia el propio poder político, ¿ya? En contra de la sociedad, en contra del trabajo, ¿no? Yo creo que hay un elemento sustantivo en la experiencia del salinerito que he puesto en la tela de duda de mis compañeros profesores, ¿no? Para reflexionar, y que creo que el salinerito ya nos da una respuesta anticipada. ¿Qué es esto de la experiencia anticipada? Estamos en un momento en donde el trabajo no solamente tiene que generar capital, ¿no? Como principio de la economía, ¿no? Sino que básicamente tiene que el trabajo generar más trabajo, ¿no? Estamos viviendo en un momento en donde esa variable tiene que ser modificada, ¿no? De la acumulación del capital para una proliferación del trabajo, ¿no? Y creo que el salinerito, la experiencia del padre Polo, ¿no? Nos deja clarísimo cómo se tiene que desarrollar el asunto, ¿no? ¿Ya? El poder sobre el capital, el poder sobre los medios de producción pasa a ser relegado, ¿no? A el trabajo, ¿no? Este momento, estamos viviendo situaciones complicadas que van a transformar, ¿no? La vida de los individuos, la vida de la sociedad, la vida de los estados, ¿no? No sé cómo va a quedar la globalización, ¿no? Yo no creo que va a continuar en el mismo sentido que ha estado caminando, ¿no? Muy probablemente los países se van a recoger hacia adentro, ¿verdad? Y en ese recogimiento hacia adentro van a tener la posibilidad de pensar un nuevo Estado, ¿no? Como decían los constructores del Estado moderno, estamos llegando a un estado cero del Estado, es decir, a un estado en donde tenemos que repensar las relaciones políticas, las relaciones institucionales, las relaciones entre la sociedad, ¿no? Esta sociedad que requiere ser más equitativa, más solidaria, como ha colocado el padre Polo en su inicio, ¿no? ¿Ya? De entender que somos seres sociales por esencia, ¿no? Ya manifestó mi querido colega Francisco Salgado, ¿no? Al citarle al padre Bob, ¿no? De la teología de la liberación, ¿sí? No nos salvamos porque queremos, no nos salvamos porque quieren, nos salvamos entre todos, ¿no? Ese es el principio fundamental, ¿sí? En esta situación, las relaciones sociales se van a modificar, ¿no? Ya se modificaron en este momento, ¿sí? Muy probablemente en el retorno que vamos a hacer, no va a ser el mismo retorno de lo que teníamos antes, y no va a ser y no puede ser, ¿no? Porque no vamos a retornar a esa normalidad que se reflexionaba,
en verdad vamos a retornar a una nueva realidad, ¿no? Muy probablemente más angustiosa, más complicada, ¿no? Menos sociable, ¿no? En términos de la presencialidad, ¿no? Se tiene que modificar, por ejemplo, ¿no? En las universidades, ¿ya? El espacio físico no va a ser el mismo espacio físico de antes, ¿sí? No podemos tener 30, 40, 50 alumnos en una sala de aula, ¿ya? Esas relaciones sociales se van a modificar sustantivamente, ¿sí? ¿No? Y las relaciones en el trabajo también se van a modificar, ¿ya? Las relaciones con los vecinos se van a modificar, ¿no? Todas estas situaciones que nos están trayendo a la luz, ¿no? Acabo de recibir una noticia por parte de un colega de mi universidad, que ha fallecido el señor de la tienda de la esquina, ¿no? Por este mal que nos asola, ¿ya? Con eso las otras tienditas no están abriendo, ¿ya? No están abriendo por miedo de contagiarse por sus clientes, ¿ya? O sea, uno pensaba que solamente la vía de los canales de comercialización es la que rompe, ¿no? La posibilidad de desarrollo de estos pequeños emprendimientos, pero también está rompiendo el miedo, ¿no? Y yo creo que ahí está uno de los elementos centrales, ¿no? Al que nosotros tenemos que atacar también, ¿no? Que es el miedo, ¿sí? Este miedo, ¿no? Espiritual, este miedo a morir, ¿no? Porque en pocas veces la humanidad ha sido blanco de, todos somos blanco de una posible muerte, ¿no? ¿Ya? Antes había el VIH y SIDA, sí, ciertas enfermedades también como virus, ¿no? Que eran más localizados, ¿sí? Y que llegaron a tener su momento de caída, ¿no? Claro, no podemos comparar, ¿no? Con la fiebre española, ¿no? Son otros tiempos también, ¿no? En ese sentido, la humanidad creo que sale a otro tipo de relaciones, ¿no? Y esas relaciones van a tener como principal testimonio de una posible experiencia para poder convivir, son experiencias como precisamente las trabajadas en la provincia de Bolívar, ¿no? A través de la experiencia del salinero liderada por el padre Polo, ¿no? Esto yo quisiera relevar, ¿no? Y además colocar que en lo público también pasa a ser importante en el momento, ¿no? ¿Ya? Y lo comunitario. Si antes se criticaba tanto a lo público y lo comunitario, ahora es el momento de decir por qué nos han criticado, ahora critíquennos, ¿no? Y no hay posibilidad de criticarnos, ¿sí? ¿No? Los médicos, la fuerza pública, el transporte, los profesores de las escuelas y de los colegios públicos están haciendo peripecias para poder enseñar, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos profesores, estos médicos del servicio público, el aparato público que está trabajando a través del teletrabajo, ¿no? Sigue en funciones, sin salarios en este momento, ¿no? En el caso particular del Ecuador. Si se habría caído la gestión de lo público, muy probablemente se habría caído definitivamente el Estado Nacional, ¿no? Esto hay que reconocer, ¿no? Yo quisiera que tengamos un proceso de reflexión constante, ¿no? Para trabajar conjuntamente. Todos tenemos que trabajar de forma solidaria, pero no solamente desde el cliché, ¿no? No solamente desde el cliché de la responsabilidad social, sino ahora nos toca trabajar, creo, ¿no? Desde la acción, desde una postura diferente, ¿no? Y esto me parece que nos trae como un buen ejemplo, y yo felicito, ¿no? La organización realizada, la temática que se ha colocado, la experiencia tan maravillosa, ¿no? Que se construyó y que se está desarrollando en el Salinerito, ¿no? Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Fernando, por su intervención y por también, obviamente, señalar a lo público, ¿no? Que en efecto no hay que olvidarse
la importancia que tiene dentro de nuestro país y más en estos momentos. Continuando, tenemos ahora la intervención del doctor Fabricio Guevara. El doctor Guevara es rector de la Universidad Estatal de Milagro. Le doy la palabra al doctor Guevara. Muy buenas tardes. Qué gusto participar en este interesante evento, escuchar personajes muy valiosos que aportan de distintos ámbitos, pero muy en particular el padre Polo, que no solo nos presenta un discurso valioso desde la teoría o desde una discusión teórica, sino que hay un ejemplo atrás de aquello. Efectivamente nos enfrentamos a una situación que no ha sido impulsada por lo menos desde una perspectiva humana, me refiero al virus. El virus básicamente pega un golpe en el tablero mundial y nos enfrenta a un cambio en las estructuras de las instituciones. Hay una disrupción allí a la que nos estamos enfrentando. Hay una disrupción sobre las reglas, sobre la forma como nosotros estamos o estuvimos viendo el mundo como tal. De hecho, en lo que me desenvuelvo básicamente, que son las universidades, de un momento a otro nosotros hemos tenido que parar, ¿sí? Que parar a asumir el golpe de la situación, ¿sí? La tragedia con noticias impactantes como que se mueren vecinos, familiares, amigos, en fin, y queriendo un poco sobrevivir apegados a ese trabajo, ¿sí? Apegados a ese trabajo, pero con el agobio lateral o frontal de la desgracia, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación de teletrabajo, sí, estamos conectados a la computadora y de pronto llega una noticia en los foros que se murió X, Y, Z profesor, compañero. Entonces el teletrabajo condicionado a esas circunstancias, a esas particularidades. ¿A qué nos enfrentamos allí? La necesidad del desarrollo local. Nosotros ahí como universidad regional siempre impulsamos un concepto fuerte que lo construimos, me parece 5 o 6 años estuvimos trabajando sobre lo que es la universidad regional en una estructura de país donde incluso se cuestionaba si todas las instituciones de educación superior en realidad eran universidades. Y me refiero más puntualmente al tema público, a las universidades públicas. Y sucede que en reconocimiento de los actores, tanto desde lo central, Quito, Guayaquil, Cuenca, con otras provincias, en las provincias nosotros tenemos 20 universidades, 20 instituciones de educación superior que tienen un papel fundamental en el desarrollo de las ciudades. Una universidad de región que nosotros hemos cogido con cariño ese nombre, ¿sí? Aunque a algunos les puede resultar muy poco o mucho. Pero una universidad regional es realmente significativa para el desarrollo de una ciudad pequeña, de una ciudad donde quizás es la única universidad, o de una región donde quizás es la única universidad. Precisamente estas instituciones de educación superior que han tenido un desarrollo notable, tanto en investigación como en vinculación, han podido pues desarrollar competencias, han podido desarrollar profesionales de valor, muchos de ellos primeras generaciones de profesionales en sus familias, que impulsan, ¿sí? Que impulsan la economía desde las reglas que se estuvieron planteando. Ahora con lo que viene del COVID, que nuestra universidad un poco se había adelantado, las mismas condiciones de ser una universidad pequeña quizás generaban menos fricciones para querer
implementar una educación en línea. Nosotros hace 2 años estamos trabajando ya con estudiantes en línea. Tenemos 3.000 estudiantes en el tercer semestre, otros 4.000 en el segundo, y estuvimos a punto ya de recibir cerca de 8.000 estudiantes en la nueva promoción. Es decir, es una población importante a nivel nacional. Y en esta convocatoria nosotros pudimos encontrar que, aunque nuestras universidades están en la región, efectivamente hay una gran necesidad de personas que no estaban en el mapa de las universidades, ¿sí? Personas que no tenían acceso a educación superior, personas que tenían dificultades para acceder, incluso en las universidades regionales que estaban muy cercanas a sus lugares de vivienda o de sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, una universidad ubicada en una región realmente es clave. Ahora, sí empezamos nosotros también a evaluar qué papel, qué rol tiene que tomar la universidad regional en este nuevo orden mundial. Y esto que han mencionado, ¿no? Mira, se va a volver, a fuerza tendremos que volver las miradas hacia lo local. Ahora mismo nos hemos enfrentado a una tendencia, ¿no? Creo que es lo institucional, que necesitan mascarillas. Y entonces que la tendencia es importar las mascarillas, que de tal marca. Oye, o sea que el país no tiene capacidad para hacer unas mascarillas. Oye, yo veía la experiencia ahí de Medellín, ¿no? De la ciudad de Medellín, que obviamente en Colombia ha tenido mucha capacidad de producir. Bueno, ellos lo vieron desde otra perspectiva, ¿no? Oye, ¿por qué vamos a comprar mascarillas si nosotros podemos desarrollar con nuestra potencia industrial mascarillas y repartirlas para todo el país? Pero ¿qué papel, qué rol jugó ahí la universidad en ese sentido para tratar de impulsar esa mirada local y no solamente estar esperanzados en que si llega el barco de China o el avión de China con las famosas mascarillas, porque nosotros estamos imposibilitados de hacerlas? O incluso los aspectos relacionados a los famosos ventiladores. También, o sea, prácticamente caos. Hay iniciativas sí para desarrollar ventiladores de muy bajo costo, pero con nula presencia de tecnología local. O sea, todo es bajo el dominio de los grandes productores. Entonces, en este nuevo orden creo que sí vamos a tener muchas posibilidades, mucha capacidad para nosotros como universidad ser entes catalizadores de las posibilidades, de las capacidades que pueda tener una región, una ciudad. El caso de Salinerito. O sea, ahí lo que hay es una transferencia de tecnología, pero no una transferencia de tecnología simplemente como poner unas máquinas y decir, hagan queso allí. O sea, ahí hay un empeoramiento, ahí hay una transformación desde la sociedad que se empodera de sus recursos y crea una marca, crea un prestigio que a nivel nacional, por lo menos en nuestro país, usted puede ir a Quito, pregunta a Salinerito y ahí está. Pregunta en Guayaquil y usted sabe dónde venden Salinerito. O sea, ¿cómo ocurrió aquello? Eso no ocurrió simplemente porque fueron y entregaron unas máquinas. Ahí hay un trabajo desde las bases, hay un trabajo social que las universidades, creo yo, debemos mirar, pero no solo verlo para publicarlo en un paper, ¿no? Porque ese es otro también que ahora todo es paper, ¿no? Entonces todo se rige. ¿Cuántos papers tienes? 2. ¿Cuánto efecto hizo en la sociedad? No sé, pero en mí hizo bastante. Tengo 2 papers y eso me hace más académico en los rankings y tengo más publicaciones que X, Y, Z compañero. Y en esa dinámica nos hemos metido. No, sino que ver las experiencias de este tipo de desarrollo local para nosotros mejorarlas, para con nuestros académicos realmente ser esos catalizadores del desarrollo local. La universidad regional está llamada
en esta nueva etapa que nos hemos embarcado así de manera furtiva, obligada. Estamos obligados a transformar la localidad a partir de la transferencia de tecnología, a partir del desarrollo de nuevas posibilidades en nuestro sector. Eso es un poco lo que tomo lectura. He estado en una situación mucho de reflexión en este tiempo. La circunstancia quizás nos ha estado empujando, oye, que tenemos que recibir a los estudiantes, monta la plataforma en línea, pero creo que sí es necesario tomarse con calma y con reflexión el encierro, por decirlo así, que nos están impulsando las circunstancias. Creo que es el momento de replantearnos la forma de aldea global que nosotros buscamos. Eso, Cristina, colegas de este interesante foro, ¿no? Muchísimas gracias, Fabricio, por la intervención y obviamente hablar también de Milagro, ¿no? Y de todo el trabajo que realmente las universidades están haciendo, ¿no? Lo que ha sido la experiencia de las universidades, creo que también es importante comentarlo. A continuación, y un poco para ir cerrando el evento, había ya mencionado en nuestro Facebook Live que vamos a tener la intervención del doctor Efraín Naranjo. Efraín, como mencioné al inicio de este evento, es coordinador de la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología. Nos va a comentar, va a ser una especie de cierre de este evento. Posterior a su participación, vamos a proceder a unas preguntas que se harán a los miembros, a las personas que han participado en esta actividad, y al final igual les daremos un mensaje sobre las conferencias que vamos a continuar desarrollando cada 15 días como parte de las actividades de la red. Doy el paso entonces al doctor Efraín Naranjo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por todos los aportes muy enriquecedores realmente en el desarrollo de esta conferencia. Yo pienso que todo lo que realmente hemos ido comentando conduce, creo, a una reflexión. Tenemos que prepararnos y aportar desde la universidad para la vida luego de esta emergencia sanitaria. Y que obviamente Fernando ha sido bastante claro, ¿no? ¿Sí? Será una cosa completamente diferente, en donde el rol del Estado será diferente, el rol de la sociedad será diferente y el rol de las universidades tiene que ser diferente. También ha planteado, por ejemplo, Fabricio, creo que es un tema importante ya en el papel que tiene que hacer la universidad. Convertirse en catalizador, ¿sí? Convertirse en catalizador del desarrollo local. Y obviamente ese desarrollo local tiene que ser visto desde nuestra experiencia, ¿sí? También muy claramente se ha dicho, ¿no? Ya no es el momento de unirnos, ¿sí? Para hacer un grupo de investigación, escribir el paper y publicar en Scopus. No, definitivamente. Yo creo que eso ya pasó realmente, ¿sí? Nosotros en este momento tenemos que ensuciarnos las manos y ponernos en la práctica, ¿sí? Ese es el momento, definitivamente. Y obviamente en esa dirección nosotros en la red, ese es nuestro interés. Ese es precisamente el interés por el cual nosotros hemos incentivado a hacer esta primera conferencia, ¿sí? En donde vayamos vinculando la academia y vayamos vinculando los sectores sociales para hacer una construcción colectiva y poder trabajar en esa dirección. Y en ese espacio, Salinas, como lo hemos mencionado todos, ¿no? Se adelantó en el tiempo definitivamente. Y como se ha adelantado en el tiempo, ahí hay que aprender mucho de esta experiencia, ¿sí? Ellos empezaron, por ejemplo, de todo su trabajo a encontrar, ¿no es cierto?, el desarrollo de los consorcios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder manejar todo el ciclo del producto, ¿sí? Desde la etapa de la generación de la materia prima hasta que el producto llega al consumidor final. Y eso obviamente tiene muchísimas ventajas, porque se evitan los canales de intermediación, porque se logran mayores ventajas para los consumidores, ¿sí? Y también se logra ventajas para los productores. Toda la cadena, todo el ciclo de vida del producto logra una ventaja. Y eso es lo que tenemos que hacer. Con el padre Antonio hemos conversado, o sea, se tendrá que ir, y lo dijo, ¿no? Habrá que hacer el consorcio de los cárnicos, habrá que hacer
el consorcio de los confites, habrá que hacer el consorcio de los aceites esenciales, ¿sí? Eso pensando desde Salinas, ¿sí? Y habrá que hacer, ¿no es cierto? Sí, el consorcio de los sombreros, el consorcio de los cacauteros, ¿no es cierto? Sí, porque ahí realmente nosotros generamos este ciclo del producto. Obviamente ahí viene toda una experiencia que en Salinas lo han desarrollado a través de la FUNORSAL, ¿sí? La Fundación Salinerito, ¿sí? Que dan toda la asistencia técnica, ¿sí? A las diferentes comunidades para poder ir impulsando esta organización, para poder ir impulsando estos sistemas productivos. Entonces, la universidad, ¿sí? Personalmente pienso que tiene que apoyar en este espacio, cómo realmente hacer los consorcios, ¿no es cierto? ¿Sí? Para ir desarrollando, impulsando diferentes sistemas de producción. También por el otro lado, creo que es importante, ¿sí? Romper con, no sé si un paradigma, ¿sí? Yo pienso que es una creencia, ¿sí? Cuando se habla de lo comunitario, se habla de lo rural. Y nosotros debemos entender en este momento, ¿sí? Que lo comunitario, sí, tiene que terminar también en la parte urbana. Yo creo que dentro de la parte urbana es en donde más hay que trabajar. Porque en última, en la parte rural, ¿sí? En el campo, ¿sí? Lo que menos puede pasar es que la gente se muera de hambre. Ahí son otros los tipos de necesidades, ¿sí? Indiscutiblemente. Pero en la ciudad yo pienso que el problema es mucho más complejo, porque ahí sí realmente, si es que no tienen dinero, mucha gente estará frente a la triste realidad de no tener que comer. Y nosotros tenemos que trabajar en esa dirección. Entonces yo pienso que eso es lo que se ha ido planteando, ¿sí? Francisco también ha hecho un aporte muy interesante a partir de las enseñanzas de Leonardo Bosch, ¿no? Y al final se dice, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar para vivir juntos? Yo creo que esa es la gran pregunta que nosotros debemos plantear. Y por eso estamos aquí. ¿Cómo vamos a actuar para vivir juntos? ¿Cómo vamos a actuar para juntos aportar a nuestra sociedad? Y en ese espacio yo pienso realmente que en esta red es en donde tenemos que abrir este espacio, ¿no? ¿Sí? Del trabajo colaborativo, ¿sí? Del trabajo solidario, para juntos aportar a nuestra sociedad. Yo creo que este es el momento en donde realmente tenemos que ensuciarnos las manos, como dije hace un rato, ¿sí? Y nosotros ponernos junto con los grupos sociales, junto con la gente para sacar adelante. Tomando en cuenta también un tema muy importante que lo dijo Fernando, ¿sí? Realmente en este momento, en este reinicio, ¿sí? Los actores estarán alrededor de lo público, alrededor de lo social, porque tenemos que ser súper claros. La parte privada no es el camino para salir adelante, ¿sí? La parte privada, la competencia no es incluyente. Nosotros tenemos que trabajar en una condición incluyente, y la condición incluyente es la parte solidaria. Pienso que ahí trato de hacer una pequeña síntesis, pues yo sé que hay mucho más para conversar, pero llevaría mucho más tiempo. En honor al tiempo, quisiera terminar ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el haber consolidado las participaciones y yo creo que aprovechar también, siempre creo que es importante hacer el reconocimiento y las personas que estamos aquí, que hemos estado trabajando, creo que vale la pena hacer el reconocimiento a la red y a través de hacer llegar el reconocimiento a la red a través de quien está coordinando la red, que en este caso es el doctor Efraín Naranjo. Y tomar esas palabras como hecho, ¿no? Que tenemos ya que dedicarnos a hacer cosas. Como había mencionado, vamos a proceder a una ronda de preguntas. La ronda de preguntas las vamos a trabajar, Cristabel Aguirre nos va a ayudar haciendo las preguntas. Se ha hecho una recopilación de lo que se ha ido mencionando en los comentarios, en el Facebook, o preguntas específicas que se han hecho a nuestros panelistas el día de hoy, y se va a hacer, en honor al tiempo, una pregunta a cada uno de ustedes. Antes de que pasemos de igual manera a las preguntas, quiero recordar a quienes nos están viendo que vamos a continuar haciendo este tipo de actividades cada 15 días. Al final de esta conferencia mencionaré cuál va a ser la temática que vamos a trabajar el miércoles 29 de abril a las 16:30. Entonces doy paso a Cristabel para que vaya dirigiendo las preguntas a nuestros panelistas. Gracias, Cris. Muchas gracias a todos los expositores. Hemos revisado e integrado las preguntas de la audiencia para cada uno de los expositores
Y la primera pregunta está dirigida al Padre Polo. ¿Sí? Padre Polo, la experiencia de Salinas no es un modelo que pueda ser franquiciado, pero se puede enseñar. ¿Se lo ha enseñado en el país o en el exterior? Sería interesante ser tutores de otros proyectos comunitarios exitosos como el de Salinas. Padre Polo. En lo posible, sí. Ahí, padre. Bueno, espero haber entendido bien la pregunta. Y si es como yo lo entiendo, corresponde a una necesidad de Salinas de difundir lo que ha vivido para seguir viviendo. Si Salinas se cierra en los logros, se muere. Salinas tiene que difundir lo mejor que ha podido aprender, evitando también errores que también se ha habido. Y Valencia que también sí se mantiene, porque nada es perfecto. Y los retos son tan grandes como hemos escuchado que Salinas puede ser una piecita de la respuesta. La respuesta, como bien se ha dicho, corresponde a todo, las universidades, las instituciones públicas, las mismas comunidades tienen que también a veces cambiar su actitud. La difusión del proceso para mí tiene una palabra clave: voluntariado del sur para el sur. Claro, primero sería siempre una visita, las pasantías son muy bienvenidas, pero después el contacto personal de alguien que ha vivido el proceso como campesino capacitado y lo transmite a campesino que necesita ser capacitado, pero que tiene la voluntad de caminar junto. Esto no es una novedad para Salinas. Ya el consorcio quesero abarca más que 70 comunidades, de que menos que la mitad están en Salinas. Y ha funcionado bien donde se han captado los valores fundamentales de la honradez, del cumplimiento, de la generosidad, del respeto, valores muy humanos que a veces no se nombran en los proyectos, pero que son parte del aspecto formativo de la educación, diría yo, salesiana, que nos han inculcado y que hemos buscado transmitir. La FUNOSAL de manera especial, la Fundación Familia Salesiana, pero poco a poco todas las instituciones salineras están dispuestas, deseosas y con necesidad de difundir su proceso. La forma concreta, claro, tendrá que pasar esta tempestad del coronavirus, pero hay una gran expectativa de parte de Salinas para dar lo que ha recibido. Como dice Jesús, lo que gratis han recibido, gratis den. No podemos conformarnos con haber recibido. Tenemos que dar. Ahora, esto es un proceso de diálogo que viene también a través de las universidades. Creo que sería un buen punto de conexión la universidad, el grupo campesino y Salinas. Y estos encuentros de cada 15, felicito una vez más, y en la disponibilidad que tengamos, y no solo como mi persona, porque en Salinas, gracias a Dios, hay líderes que han vivido todo el proceso y que pueden también hablar de campesino a campesino. Muchas gracias, Padre Polo. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que está dirigida al doctor Arturo Rojas. Doctor Rojas, ¿de qué manera los gobiernos locales deberían actuar para fortalecer e impulsar estas experiencias? Un ratito, doctor. Muchas gracias. Sin duda, el rol que juegan los gobiernos locales es muy trascendental, muy fundamental. Lograr precisamente que la cooperación, la articulación de estos organismos vaya conjuntamente con los grandes objetivos de desarrollo. Esta es la gran importancia que ellos tienen que actuar ahora. Trabajar en mancomunidad. Ya se ha dicho aquí, tenemos que ver nuevas formas de establecer modos de cooperar. Y los consorcios son algo fundamental para de esta manera tener una sociedad incluyente, para tener sistemas realmente incluyentes que permitan favorecer el trabajo dinámico, el trabajo armónico. La sociedad requiere precisamente una respuesta ágil, oportuna, de trabajo realmente cooperativo de estos gobiernos locales. Sin lugar a duda, tendremos que cambiar nuevamente la mirada, perspectiva y prospectiva del papel y el rol fundamental que tienen que ejercer estos gobiernos locales.
Muchas gracias, doctor Rojas. La siguiente pregunta está dirigida al doctor Francisco Salgado. Doctor Salgado, ¿qué motivaciones e intereses existen en el proceso participativo? ¿Cómo y por qué las personas deciden colaborar en un espacio social? Bien, muchas gracias. Yo creo que es muy importante que en este mundo de sombra pongamos una luz de esperanza. Yo estoy consciente que vamos a tener unos meses muy duros en lo que está por venir, sobre todo desde el punto de vista de los flujos financieros. Esto va a ser un problema para todos, va a ser problema en las familias y va a ser problema en los estados, en los municipios. El no tener dinero para poder hacer las cosas. Entonces, esto es un tema que sin duda lo vamos a vivir y probablemente tendremos un año, 2 años de dificultades, pero yo estoy seguro que tendremos una recuperación que nos tomará, como ya ha pasado antes, ¿no? La situación actual tiene sus particularidades por lo rápido que se ha difundido y por las consecuencias a nivel planetario. Pero ya cuestiones así ya se han vivido antes, de tal manera que yo en esto tengo la esperanza de que todos vamos a cambiar. Y en eso precisamente está el tema de que hay una única posibilidad para que salgamos de esto, construyendo un mundo distinto, un mundo en donde la cooperación sea efectiva. Y eso se da en los ejemplos que nos ha dado muy claramente el padre Antonio Polo en una trayectoria de 50 años, ¿no? En Salinas, que está celebrando realmente todo un medio siglo de experiencia. Pero supuestamente ahí también debe haber tenido momentos duros, momentos en que todo parecía que se perdía y con la cooperación se pudo salir adelante. Yo creo que la reciprocidad, el hecho de darse a los otros sin esperar ninguna recompensa, es lo que nos va a salvar. Yo estoy seguro que eso lo tenemos en humanidad. Nosotros tenemos la posibilidad efectivamente de que a través de esto funcionemos más de acuerdo a las alianzas afectivas, a las alianzas propias que vienen de los valores. Yo creo que el mundo tiene que comprender ahora más que nunca el valor de los valores. Y son ellos los que nos van a permitir que tengamos luego una sociedad del cuidado, una sociedad de la cordialidad y una sociedad en donde juntos podamos vivir con alegría. Muchas gracias. Gracias, doctor Salgado. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta dirigida al doctor Wilson Araque. Doctor Araque, dada la coyuntura, ¿se debe modificar el currículo de la Universidad Ecuatoriana? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Bueno, yo creo que efectivamente hay una coincidencia entre las personas que hemos intervenido, que el mundo en cuanto a su funcionamiento luego de esta pandemia del COVID-19 va a ser otro, ¿no? Y en medio de eso, efectivamente la universidad en general, la universidad pública, la universidad privada, tendrá que entrar en un proceso de adaptación, ¿no? O sea, yo creo que acá también hay una palabra clave, el tema de cómo nos vamos adaptando a esa nueva realidad, y creo que dentro de ese proceso de adaptación juega un rol importante lo que hemos venido hablando, ¿no? Lo que hemos venido hablando, el cómo, por ejemplo, dentro de los procesos de formación profesional, y un poco me voy a ir al campo de la gestión, ¿sí? Del campo de la gestión, de que ese ha sido una buena parte de mi conocimiento, mi experiencia. Creo que ahora con mayor fuerza se deberá incluir, ¿no es cierto?, dentro de las mallas curriculares, al interior de las asignaturas, ese pensamiento crítico, ese pensamiento que debe a crear conciencia en los profesionales que estamos formando, tanto a nivel de grado como de posgrado,
en donde tengan claro, ¿no?, que no solamente es importante el ganar dinero, y como algún momento lo denominaba al estilo de la estrategia del come solitos, ¿no? Yo solito, yo solito, yo solito, y el resto no me importa. Yo creo que eso no debe ser. Entonces yo creo que lo uno es que en ese proceso de formación tengan claro que el objetivo principal no es solamente ganar dinero, sino que también están esos otros elementos, esos otros ámbitos muy importantes, que es el tema de la preocupación, ya hemos repetido varias veces, el tema de por ejemplo, de la equidad social, ¿no? De acuerdo a las estadísticas últimas de la CEPAL, en su último informe socioeconómico del año 2019, América Latina y el Caribe es la región más inequitativa del mundo, no solamente de América, sino del mundo. Entonces ahí nos lleva a reflexionar sobre esos espacios. Ahí creo que juegan un rol importante los profesionales que estamos formando, ¿no? Y lo otro, también la preocupación porque esos gestores, esos administradores, esos gerentes que estamos formando para organizaciones públicas, privadas, promotoras del desarrollo, además del tema de preocuparse por todo lo relacionado con el tema de la equidad social, está lo otro, lo relacionado a la preocupación por el cuidado de la naturaleza, ¿no? Yo creo que eso es vital, ¿no? Y claro, y en medio de esto, también dentro de las universidades será muy importante ir incentivando todo lo que tiene que ver con el trabajo asociativo, con el trabajo colaborativo. Y en mi caso personal, tengo la experiencia, además de ser docente de la Universidad Andina. En la actualidad soy parte del directorio de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, de la cual soy justamente su presidente. Y ahí están cerca de 54 instituciones, dentro de la cual está también el Banco de Desarrollo, que es parte del grupo FED. Y la mayor parte son cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, por ejemplo, esos profesionales que luego se integran a ese tipo de instituciones, juegan un rol importante en la universidad. O sea, cómo vamos formando para que luego, cuando están ya trabajando en esos ámbitos, cumplan ese doble rol, ¿no? Por una parte, preocuparse de que la organización se sostenga, se mantenga, y por otro lado también el tema de cómo lograr un beneficio desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, cuando hablamos de beneficios sociales, preocupándonos del resto, preocupándonos de las demás personas. Eso básicamente. Muchas gracias, doctor Araque. Pasamos con la pregunta al doctor Fernando López. Doctor López, ¿cómo se debe educar a las nuevas generaciones de campo y ciudad para evitar el apego con el concepto de éxito tradicional relacionado a casas, carros, celulares, lujos? Pero sobre todo, ¿cómo podríamos transmitir el desarrollo comunitario como docentes? Muchas gracias. Creo que estaba con problemas del micrófono. Ojalá ahora se haya mejorado. Respondiendo a esa pregunta, yo pienso que hay que tener un retorno a la mirada del interés público, ¿no? Del interés de la sociedad, no del interés de las partes. Creo que la educación tiene que renovarse en toda su propuesta curricular, ¿no? Entendiendo de que tenemos un compromiso los centros de formación de educación, que es la formación de ciudadanos solidarios, ¿no? Comprometidos con el futuro, comprometidos con la vida, comprometidos con la naturaleza y con el espíritu, ¿no? Me parece de que ahí hemos fallado en construir la metáfora del que más dinero tiene más éxito, ¿no? Eso ha sido un error, creo, para el mundo y particularmente para las universidades, ¿no? Eso de colocar el funcionario con éxito, el alumno más exitoso porque realiza X o cualquier cosa que le hace diferente en términos financieros, en términos económicos, creo que ha sido uno de los grandes errores, ¿no? Del proceso de formación. Es necesario retornar a la búsqueda de equilibrios, ¿no? Porque la cuerda se ha quemado por los dos lados. Uno por el lado de la exagerada explotación de nuestra casa, que es la naturaleza,
y otro, la construcción de inequidades sociales, ¿no? O sea, el equilibrio homeostático, ¿no?, de que se habla en la física y en la química, lo hemos roto, ¿no? Y eso ha dado lugar a que tengamos estas situaciones tan complejas. Yo creo que es necesario, y les cuento a mis compañeros profesores, autoridades, he solicitado como rector de esta universidad, que es el IAE, ¿no?, que sea una revisión de toda la currícula de la universidad, ¿no? Esto lo solicitamos en esta semana, ¿no?, porque ya no van a ser los mismos contenidos, ¿no? Y, sin embargo, de que así pasemos esta situación, o sea, no vamos a pasar iguales, ese es el asunto, ¿no? Vamos a retornar a las normalidades en términos de salubridad, no, pero ya no vamos a retornar iguales, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es necesario modificar nuestros contenidos, nuestra propuesta curricular, ¿no?, en beneficio de la sociedad, en beneficio de los que nos pagan, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos es solamente usar con transparencia, ¿no?, y con eficiencia debería ser los recursos públicos, ¿no? No podemos formar gente que no sirve para la sociedad, ¿no? No podemos tener una formación de producción en masa, ¿no?, una formación exclusivamente instrumental, sino una formación que sea crítica, comprometida, ¿no?, que sea una formación que entienda las características propias del entorno. Nosotros no somos igual a los americanos, no somos igual a los europeos, no somos igual a los chinos, ¿no? Nosotros tenemos características diferenciadas, ¿no? Nosotros nos relacionamos y entendemos el mundo de forma diferente, ¿no? Y eso creo que debemos colocar como principio. Es por eso que tenemos la necesidad de revitalizar, de estudiar a nosotros mismos, a autores nuestros. Eso siempre lo he colocado en sala de clase y creo que hoy más que nunca se hace necesario, ¿no? Las experiencias que ahora citamos como experiencia valiosa de la provincia de Bolívar, ¿no?, del Salinerito, es una experiencia construida con la matriz cultural y social nuestra. No ha sido una propuesta de incubadora traída de otro lado. Esa ha sido una propuesta construida con los principios sociales, culturales, religiosos, de trabajo nuestro. Entonces, yo creo que estamos en el momento de modificar, ¿no?, de trabajar en ese sentido, ¿no?, priorizando lo social, priorizando el trabajo, ¿no?, priorizando los valores humanos, ¿no?, que creo que son el norte de cualquier sociedad y por lo tanto de cualquier institución. Muchas gracias, doctor López. Pasamos a la siguiente pregunta para el doctor Fabricio Guevara. Doctor Guevara, ante la crisis en Milagro, que sobre todo afecta económicamente a los sectores populares, 204 ciudadelas y 85 recintos, comunidades aproximadamente, ¿cuál sería la gestión, la promoción y la participación activa que se debe promover para estas comunidades? Mira, estaba ahí un poco reflexionando sobre el nuevo orden que nos hemos involucrado así, pero terriblemente, ¿no? Una hiperconexión, estamos hiperconectados. Y esto va más, ¿no? Pero estas 2 semanas o 3 semanas que estamos ubicados en esto de conectarnos, del Zoom, de la videollamada, no como una opción, sino que como un camino, porque no hay otro. Mire qué linda experiencia nos da, ¿no? O sea, estamos reunidos en un foro que hay aquí 9 personas y poco a poco vamos perdiendo la noción de que es por videoconferencia, o sea, ya nuestra mente empieza a entender que este es un camino natural de comunicación, no es un camino forzado que quizás antes
lo entendíamos así porque era mejor, ¿no? Estar con un café, visitar al padre Polo ahí en Salinas, comerse un quesito, ¿verdad? Con frío ahí en Salinas, ¿verdad? Con el profesor López, un café, con Francisco, un vinito, Francisco, ¿no? Un vinito ahí Muy bien. Suárez, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. ¿Usted está en España o ya está en Milagro? Resultado de la hiperconectividad y del COVID, mira que ya ni importa, ¿no? Pero sigo resistiendo aquí en Barcelona, estoy en Barcelona, ya, ¿qué será? Desde el 15 confinado, y bueno, ya haciendo vida aquí en esto, ¿no? En la computadora, con el teletrabajo, que el teletrabajo es más trabajo, ¿sí? Porque acá no importa, ¿no? Acá se te pasan los niños al lado, por allá te dice el chico que quiere ir al baño y entonces tú estás en medio del trabajo y te están preguntando ahí, oiga, ¿qué va a hacer con la crisis en Milagro? ¿Cómo va a resolver la crisis en Milagro? ¿Qué va a hacer la universidad? ¿Va a salir de la muralla? ¿Va a seguir haciendo proyectitos aislados de vinculación donde los chicos van, se involucran, visitan el Salinderito, hacen una estructura así pequeña, o en realidad la universidad va a enfocarse en proyectos que busquen transformar la sociedad desde sus núcleos? Y creo que la crisis nos da una buena oportunidad para aquello. ¿Por qué? Porque la crisis sí, efectivamente, sacan nuestros peores demonios, nuestros peores comportamientos. Hay decenas de libros que hablan sobre aquello, sobre el comportamiento que solemos tener, ¿no? De pintarrajear carros, decir que esta persona está contaminada, que no los dejes entrar, poner listones en las paredes de los vecinos que están enfermos. O sea, que cosas así bien terribles, ¿no? del ser humano. Pero también nos hace caer profundo y nos permite en su momento recoger los valores claves que decía Francisco, ¿no? Porque tenemos valores que sostienen nuestra capacidad para participar en proyectos, en este tipo de iniciativas. Y allí es donde tenemos que configurar un gran espacio de debate, un gran espacio de discusión para, como universidad, enfocar todos nuestros talentos, todas nuestras potencialidades al desarrollo local, pero no de laboratorio, no un desarrollo local donde, a ver, voy a hacer esto, pero solo es por jugar, ¿no es cierto? No pasa nada, un desarrollo local desde las capacidades de la ciudadanía, pero con resultados. A ver, vamos a trabajar con esta ciudadela porque vamos a desarrollar un proyecto de microemprendimiento, de microproducción, qué sé yo, algún tipo de peces, tilapia acá en la costa. Mira, Francisco, digo, acá en la costa, no si estoy en Barcelona, no, es la costa mediterránea, sí, pero no la costa del litoral nuestro, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a desarrollar este proyecto. La idea es que la gente produzca, que pueda transformar ese producto, que lo pueda vincular en un proyecto productivo de distribución local, alimentar, ¿sí? Porque no se trata de solo hacer dinero, sino alimentar, pero desde una perspectiva de hacerlo, o sea, no una perspectiva solo de hacer un laboratorio, de hacer un símil, una simulación. Creo que en eso sí nosotros hemos caído como universidad. De 100 proyectos, uno realmente puede tener un impacto, y qué gran enseñanza, ¿no? Que el proyecto de mayor trascendencia social como el Salinderito, que transformó la geografía de un pueblo, no es pues impulsado por una universidad, es impulsado por la actividad, por la motivación, por la proactividad, por la disciplina de una persona, de varias personas, pero sobre todo de las características, como decía el profesor Fernando, las particularidades propias de los ciudadanos que están en ese sector. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros como universidad, captar esas capacidades y desarrollar contextos que nos permitan ser efectivos en territorio. No proyectos de vinculación de paper, no proyectos de vinculación de simulación, de laboratorio, no, sino proyectos, programas de vinculación con impacto real en la ciudadanía. Eso, compañeros.
Muchas gracias, Fabricio. La siguiente pregunta dirigida al doctor Efraín Naranjo. Doctor, esta pregunta está sobre todo alineada a la red de estudios organizacionales y tecnología. ¿Nos podría ayudar con sus comentarios sobre el trabajo de la REOIT y sus propuestas para aportar a la comunidad? Bueno, muchas gracias. Yo pienso que en honor al tiempo, ya esta pregunta casi se ha respondido, ¿no? O sea, en las intervenciones de todos los panelistas y en lo que yo también he comentado. O sea, tenemos que realmente hacer un trabajo colaborativo, ¿sí? Y eso es precisamente el objetivo. Un trabajo colaborativo para nosotros poder orientar proyectos que permitan mejorar la condición de la sociedad, ¿sí? Vuelvo a insistir, aquí se comentó, Fernando lo dijo, ¿no? O sea, tiene que haber una revalorización de lo público, una revalorización de lo social, una revalorización de lo comunitario. No puede ser visto realmente como una condición marginal. Y en ese proceso nosotros tenemos que trabajar, pero obviamente ya en la praxis, ¿sí? Ya tenemos que ensuciarnos las manos, ¿sí? Ya ha insistido Fabricio, ¿sí? Ya no es el paper, ya no es el proyecto de vinculación en ir a buscar el financiamiento. Ahora nadie nos va a dar plata, definitivamente. O sea, nosotros tenemos que ponernos a trabajar y del mismo proyecto, ¿sí? Del mismo proyecto tendrá que salir realmente los pocos recursos que se necesitan. O sea, habrá que hacer una gran minga, definitivamente, para ir haciendo una construcción colectiva, ¿sí? Y tener que ir produciendo las cosas que se necesiten en cada proyecto desde nuestra realidad. Yo creo que eso realmente es el ejemplo. Y eso está planteado en Salinas, ¿no? Yo pienso que Salinas es eso. O sea, Salinas ha sido un ejercicio de un trabajo colectivo, ¿sí? Con muy pocos recursos, ¿sí? Pero realmente ha habido esa voluntad de la gente de irse incorporando. Nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, más bien, la invitación es esta, ¿sí? Que se vayan incorporando, ¿sí? En la REOID, ¿sí? La REOID es la Red de Estudios Organizacionales y Tecnología, ¿sí? Que se vayan incorporando para nosotros ir consolidando definitivamente los temas. Nosotros en este momento, precisamente, en uno de los proyectos que trabajamos a través de un proyecto externo con el financiamiento de la Universidad de la SUAY, donde Francisco nos apoya mucho en eso, estamos trabajando en uno de los proyectos, precisamente el trabajo de los consorcios. Nosotros trabajamos en el tema del consorcio de Salinas, de la FUN con Correcon, y obviamente esa experiencia que ya estamos haciendo su abordaje teórico, tendrá que buscar cómo hacer para poner en práctica en otros sectores productivos, ¿sí? Y así tenemos que ir viendo, ¿sí? Igual los otros proyectos, que con la Universidad de la SUAY tenemos 3 proyectos que estamos trabajando, ¿sí? Igual estamos incorporando, ¿sí? En todos estos casos a la sociedad civil. Ese realmente es el reto que tenemos que hacer, ¿sí? Hacer un ejercicio participativo, ¿sí? Para hacer una construcción, ¿sí? Una construcción colectiva, generar el conocimiento que sea necesario, pero más que todo orientado a la práctica, ¿sí? Ya no es tiempo de teorizar, ya no es tiempo, ¿sí? De soñar, ¿sí? Ya es el tiempo de las utopías, de ponerlas en práctica las cosas, ¿sí? Porque como decía precisamente Francisco y todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos un consenso, ¿sí? Cuando regresaremos todos diferentes y encontraremos un mundo diferente, ¿sí? Y muy complejo, definitivamente, ¿sí? Muy complejo, ¿sí? Pero obviamente esa misma complejidad está dando esa oportunidad para impulsar ese proceso de transformación. Y nosotros tenemos que apoyar en esa dirección. Entonces, insisto, más bien la invitación a que participen dentro de esta red, la invitación a Fabricio que incorpore a sus investigadores en la red, la invitación también a Arturo para que incorpore a los investigadores de su universidad en la red, que obviamente el resto de universidades que estamos aquí están dentro de la red para poder ir ampliando este trabajo. Muchas gracias. Queremos agradecer a todas las personas que se han dado el tiempo y han tenido la gentileza de acompañarnos en esta sesión, que se alargó un poquito, pero que realmente era importante que tengamos la posibilidad de compartir con todas las personas que ustedes ven. Espero que se logren ver todos los asistentes a este evento. Agradecer de forma especial al padre Antonio Polo porque ha estado de inicio a fin escuchando las intervenciones y obviamente compartiéndonos también todo su conocimiento y yo creo que
hay un tema que también lo mencionó Francisco, que es ese amor, ¿no? Ese cariño, ese querer dar y no solo tomar ya, sino querer dar una respuesta a la comunidad, querer entregar lo que nosotros hemos estado construyendo por varios años ya. Los invitamos también a las sesiones, nuevamente a esta invitación que vamos a continuar desarrollando. Las personas que han estado participando en esta conferencia el día de hoy tendrán su espacio un poco más ampliado para ir topando ciertos puntos en específico e irán compartiendo con otras personalidades que se irán invitando para esta construcción colectiva que se ha mencionado. La siguiente sesión que vamos a tener la vamos a desarrollar el próximo día miércoles 29 de abril a las 16:30 y va a estar participando en ella el doctor Francisco Salgado junto con Janet Mena. Janet trabaja en la FUNORSAL. La FUNORSAL forma parte de este trabajo que se desarrolla de forma integral en Salinas, en Guaranda. Nuevamente, recordar que este ciclo de conferencias nos dice, y lo que nos ha convocado es el tema de la competencia a la colaboración. Lo que queremos es precisamente eso, ir colaborando, irnos juntando, ir sumando esfuerzos para que pues, podamos dar una respuesta y realmente la contribución de las universidades sea eso a la comunidad, ¿no? Ya no, como mencionaron los compañeros, los colegas que estaban aquí en la universidad, un trabajo de universidad hacia el interno, sino más bien ya ir tomando acciones al respecto. Como se había mencionado, la REOIT tiene la página en Facebook, que es en la que estamos haciendo esta transmisión, y para que se puedan comunicar con nosotros pueden hacerlo a través del Facebook, dejando un mensaje, o también hacerlo al correo de la red, que es reoit, como ustedes pueden ver, de igual manera se escribe de esa forma, @epn.edu.es. La coordinación de la red está en la Escuela Politécnica Nacional. Y tenemos, como se había mencionado, otras universidades que están participando. La Universidad de la SUAY, la Universidad Andina Simón Bolívar, el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Somos quienes conformamos esta red. Nuevamente, agradecer a quienes nos han acompañado hasta el final de esta reunión y obviamente a todas las personas que se dieron este tiempito de compartir sus conocimientos, sus experiencias y sumarse a esta iniciativa que tiene la red para realmente ponernos las manos a la obra sería, ¿no? Muchas gracias, Padre, nuevamente por darse el tiempo de acompañarnos. Muchísimas gracias. Aplausos al Padre. Bueno, nos vemos el siguiente miércoles a las 4:30 hora de Quito, el 29 de abril, sí que son 15 días, el 29 de abril a las 4:30 horario de Quito, Ecuador. Muchísimas gracias con todos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un gusto. Un saludo a todos, cariños a todos. Muchas Gracias, Gracias. Muy importante el foro. Gracias, Arturo. Gracias. Gracias, Un Padre. abrazo, Padre Polo. Muchas gracias. Chao, chao, Fabricio. Buen estadía. Hola, Marianita. ¿Cómo estás? Te estamos viendo ahí en vivo.